a continuar con la materia. Entonces vamos a hacer problemas que no debía haber hecho en la anterior clase, pero lo vamos a complementar ahora. Son estructuras de inercia variable. Entonces aquí tenemos una estructura precisamente donde, ¿qué causa, digamos, han incrementado la inercia en el tramo BC, ¿no es cierto?, con este engrosamiento de la sección. ¿A ustedes les parecerá medio, digamos, hipotético que ocurra una cosa parecida como la que estamos mostrando? Pero yo les comento que yo tengo una casita en Tiahuanaco. Hicieron, no sé si alguna vez han ido en solsticio de invierno a Tiahuanaco, pero a la entrada del pueblo existe un pórtico, ¿no?, donde están unas casetas de control, y en el centro han hecho una cruz andina, ¿no? O sea, un engrosamiento justo a mitad de tramo. Entonces, algo de eso, digamos, se podía presentar también en el ejemplo que estábamos mostrando. Entonces, hay un incremento de la inercia de 2i. Entonces, esta estructura es hiperestática de tercer grado, segundo grado, ¿no? Porque tenemos dos apoyos, un apoyo fijo que da 2 grados de libertad. Entonces, al ser hiperestática de segundo grado, el sistema de ecuaciones a plantear sería delta 1, 1, x1, más delta 1, 2, x2, más delta 1, 0, ¿no? Y 2, 1, x1, 2, 2, x2, delta 2, 0. Entonces, entre los sistemas bases que podemos elegir sería, por ejemplo, eliminar el apoyo en D. Si eliminamos el apoyo en D, tenemos una viga simplemente apoyada, ¿no es cierto?, donde nos faltaría x1, la horizontal, y x2, la vertical. O eliminamos el apoyo A. Entonces, también este sistema es isostático. Tendríamos x1 y x2. Otro que sería, ¿no?, mantener el apoyo en A como fijo, el de D transformarlo en uno móvil y eliminar el de apoyo C. Entonces también la estructura es isostática, donde le faltaría nada más x1, la horizontal en D y la vertical en C. Es también isostático. Otro sistema base que podemos plantearnos sería este, ¿no? Sería este. Entonces, vamos, de estos 4 que se podía plantear, voy a utilizar el cuarto, ¿no? Voy a eliminar el apoyo A, lo voy a volver en móvil, te faltaría x1, y en C eliminamos y tendríamos x2. Entonces, este es un sistema base estable isostático. Bien. Entonces, en el sistema isostático que hemos elegido, coloco la carga real. Entonces sería la carga de 10 toneladas en el tramo AB. Si nos damos cuenta, en A siempre voy a tener una reacción vertical, en D una reacción vertical. Entonces quiere decir que el momento en B por debajo va a ser 0 y por la derecha también va a ser 0. Entonces por la izquierda no le queda otra que ser 0. Entonces el tramo AB se comporta como un tramo, una viga simplemente apoyada, ¿no?, con el momento A y B, 0. Entonces el momento es muy fácil de determinar, es por el isostático, ¿no es cierto?, que vale esta ordenada, sería P por A por B, en este caso sería PL cuartos porque está en el medio, la carga consta, ¿no? Eso sabemos por isostático, ¿no? Sí, está al medio, ¿no? PL cuartos. Entonces ese es el diagrama M sub 0. Entonces, en vez de x1 igual a 1, ¿no?, hemos elegido, perdón, estoy eligiendo el tercero. El tercero estoy eligiendo como sistema base. Entonces, x1 es igual a 1, ¿no? En vez de x1, ponemos una carga unitaria en D. Entonces, tenemos que el momento en B por debajo va a ser igual a 1 por su longitud, que es 6, más 6, ¿no?, porque está traccionando al final. En B, por la derecha, el momento sería 0. Pues no queda otra que el momento en B por la izquierda va a ser también 6, solo que menos 6, ¿no?, porque hay un cambio del signo. Para poder detener el signo en el nudo B tenemos lo siguiente. Por debajo del nudo tengo más 6, ¿no? Es lo que hemos calculado aquí. Por la derecha, 0. Entonces, para que esté en equilibrio el nudo, tiene que aparecer un momento en el sentido horario. Entonces, de 6. Entonces, el sumatorio de momentos en B va a ser igual a 0.
Pero en este momento a esta fibra de referencia está comprimiendo. Por eso ahí ese cambio de signo, de más, menos. Les voy a hacer, vuelvo a reiterarles siempre su diagrama de momentos, hágalo con respecto a alguna fibra que puedan y marquen la fibra de referencia con respecto a la cual están dibujando el diagrama de momentos, ¿ya? Entonces, de esa forma yo obtengo el signo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, en vez de x2, coloco una carga unitaria vertical en C. Sería esta, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Siempre en D vamos a tener una vertical, ¿no es cierto? Por lo tanto, el momento en B por debajo va a valer 0. Entonces, el momento en B por la derecha sería 1 por 6, ¿no? 1 por 9, perdón, 1 por 9. Menos 9. Por debajo es 0, entonces no queda otra por la derecha, por la izquierda, pero va a ser menos 9. Y en A es 0, ¿no? Entonces, de esa forma yo tengo M sub 2, el diagrama generado por... Entonces, se han dado cuenta que el sistema base que hemos elegido, que se ha elegido, necesito que vuelva a repetir, es el tercero, nos permite calcular con facilidad los diagramas de momentos, ¿no? Con facilidad los diagramas de momentos. Bien, entonces el delta 1, 1 va a ser producto de este diagrama por sí mismo. Entonces encontramos las longitudes reducidas. En el tramo AB sería 6, ¿no? Que sería 6 entre 1, 6. En el tramo B, en este tramito, sería 3, aquí sería 3 medios, en el tramo donde hay inercia, y en este otro extremo sería 3, y en la barra BD sería 6, ¿no? Entonces, esas longitudes reducidas las he colocado aquí, L'6, L'3, 3 y 3 medios, y 6. Bien. Entonces, vamos a hacer el producto. M sub 1 sería un triángulo por sí mismo, sería un tercio de 6 por 6 al cuadrado por 6. Y tendríamos en el tramo BD un tercio de 6 por 6 al cuadrado por 6. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Un tercio de menos 6, menos por menos más, ¿no? Sería 6 por 6 más un tercio de 6 al cuadrado por 6, nos da 144. Entonces, si también llama la atención de aquí para adelante, van a darse cuenta que los delta NN, o sea, 1, 1, 2, 2, siempre son positivos, ¿no? Entonces, casi, en ese caso no hay caso, no sean preocuparse mucho del signo, pero siempre nos van a dar positivos. Bien, entonces tenemos 144. Luego hacemos el producto de delta 1, 2. Este diagrama M sub 1, M sub 2. Y el producto es únicamente de esta base, ¿no? De la barra AB, con los lados mayores coincidentes, ¿no? El lado mayor de este triángulo está en el extremo derecho y también en este caso derecho. Entonces el producto vale más por menos, menos, menos por menos da más. Entonces sería un tercio de 6 por 9 por su longitud de integración, que es 6. En el tramo BC y BD el producto es igual a 0. Delta 1, 0. Sería este diagrama, M sub 1 con M sub 2. Entonces buscamos un triángulo, primero va a ser menos por más, menos. Entonces buscamos un triángulo y vamos bajando y van a ver que tienen un triángulo donde la ordenada mayor está en el medio. ¿Sí? Entonces, ese producto está aquí, que es menos un cuarto de 15 por 6 por 6, ¿no? Y nos da menos 135. Entonces ya hemos terminado los coeficientes de la primera ecuación. De la segunda sería delta 2,1 es igual a delta 1,2 y tendríamos delta 2,2 y sería el producto de este diagrama por sí mismo. Pero en este caso ya tengo, en el tramo AB no habría problema, sería el producto por sí mismo, sería un tercio de 9 al cuadrado por 6, ¿no? Por 9, perdón. 9 al cuadrado por 6, que es la longitud de integración. El problema sería en el tramo BC. Entonces, ahí hay que transformarla primero en el segmento entre B y en la inercia de I, en el sector de la 2I y el extremo, ¿no es cierto?, de I. Entonces, corresponde a esas ordenadas, por ejemplo, sería el momento en este punto sería 1 por 3, en este otro 1 por 6, ¿no? 3 y 6. Entonces multiplicamos este trapecio por sí mismo.
Y eso sería un tercio de 6 al cuadrado, más 6 por 9, más 9 al cuadrado, por la longitud de integración que es 3. Luego tendríamos el producto de este trapecio por sí mismo. Les decía también que el producto de cada figura por sí mismo está al lado derecho de la figura, ¿no? Entonces, para este triángulo sería un tercio de 3 al cuadrado por 3 por 6, más 6 al cuadrado por la longitud de integración, que es 3 medios. Ese es mi tramo central. Es este, ¿no? L' en ese sectorcito es 3 medios. ¿No? Entonces tendríamos valor y finalmente un triángulo por sí mismo es un tercio de 3 al cuadrado por 3 y nos da delta 273.5. Luego tengo el producto de 2, 0. Este diagrama por este diagrama. Y tenemos únicamente el producto de este triángulo por otro triángulo. Esa es la ventaja también de haber elegido ese sistema base, ¿no? Entonces tengo fácilmente menos un cuarto de 15 por 9 al cuadrado por 6, ¿no? Nos da menos 102.5. ¿Sí? Entonces reemplazamos estos coeficientes y tenemos este sistema de ecuaciones. Resolviendo nos da que x1 es a 0.68 y x2 es a 0.35. Bien, entonces vamos a encontrar el diagrama de momentos generado. Pero lo que si nos damos cuenta, en la estructura necesitamos encontrar nada más los momentos en el nudo B. ¿No? A la izquierda, a la derecha y por abajo. Y eso vamos a hacer. El momento en B por la izquierda. M sub 0 en esa sección a la izquierda vale 0. M sub 1 en esa es menos 6 por x sub 1. Menos 6 por x sub 1, punto 68. M sub 2 por la derecha, por la izquierda, perdón, menos 9. Menos 9 por x sub 2. Y el momento en B por la izquierda vale menos 7.23 toneladas metro. El momento en B por la derecha, M sub 0 vale 0. M sub 1 vale 0, por x sub 1 es 0. Y M sub 2 por la derecha vale menos 9 por x sub 2. Entonces, menos 9 por x sub 2 nos da menos 3.15. Momento en B por debajo del nudo. De B, ¿no? Por abajo. Aquí puede ser puesto por abajo. Entonces, M sub 0 vale 0. M sub 1 vale menos 6, más 6 por x sub 1. Más 6 por x sub 1. Y M sub 2 por debajo vale 0 por x sub 2 vale 0. Tengo 4.08. Entonces, dibujamos. El momento en B por la izquierda vale menos 7.23. El momento en A es 0. 1 con línea quebrada a los dos extremos y descuelgo el isostático. ¿No? Descuelgo el isostático. El momento en B por la derecha es menos 3.15. El momento en C vale 0. Y el momento por debajo del nudo sería 4.08 positivo. Y 0. Entonces, se han dado cuenta que yo lo único que necesito, y eso se van a acordar para hiper 2 también, que son los momentos en los nudos. No necesito el momento en este sectorcito, digamos, ¿no? Porque lo puedo calcular también, no hay ningún problema. Y en este caso sería por relación de triángulo, nada más podríamos encontrar el momento, ¿no es cierto? Que sería aquí un tercio y aquí sería 2 tercios. Porque esto se divide 3.15 entre 6, entre 9. Y por 3 y por 6 van a tener lo que estamos hablando, ¿no? Entonces tendríamos el momento en este sector y en este sector. Entonces, de esta forma podemos encarar el análisis de estructuras de inercia variable, ¿no? Haremos otro ejemplito más. En este caso, una vía continua, ¿no es cierto? Una vía continua, donde se tiene que entre el tramo A y B existe una inercia I constante hasta una longitud de 5 metros, y a partir de los 5 metros, en una longitud de 3 metros, tenemos 3I. Y esto se prolonga hasta, ¿no es cierto?, a los 8 metros de la sección BC. Y existe un empotramiento en C, ¿no es cierto?, y tendríamos 4 veces la inercia de la sección, ¿no?
Entonces aquí tendríamos una estructura un poquito más complicada. Entonces, como se trata de una viga continua, ¿no? Como se trata de una viga continua, lo que podemos hacer es, habíamos dicho siempre, bueno, para los que no llegaron a esa clase, que siempre podemos, el sistema más simple para encontrar diagramas de aumentos, incluso para encontrar los delta, es colocar una rótula, ¿no? Transformarla en una, sobre los apoyos, colocar una rótula. Entonces coloco una rótula en B y en el C un apoyo fijo, ¿no? Que sería una especie de rótula, pero un apoyo fijo. Entonces, esta estructura es dos tramos simplemente apoyados. ¿Qué está faltando para que sea la inicial? El momento en B y el momento en C, ¿no? Entonces sería X1 y X2. Bien. Entonces, el sistema sería lo mismo que en el caso anterior. Encontramos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, X1 y X2. Entonces, en el sistema base que hemos elegido, cargamos con la carga real, 9 toneladas metro y 12 toneladas metro. Entonces, como el momento en A y en B son igual a 0, esto es como una viga simplemente apoyada. Entonces, mi diagrama de momentos va a ser seguramente una parábola de C, ¿no? Continua. Pero no necesito eso porque como tengo inercia variable, se dan cuenta, yo no puedo hacer ese producto de una parábola porque me va a afectar esta inercia. Entonces, lo que estoy haciendo es calcular el momento justo donde hay el cambio de inercia. Entonces, si nos damos cuenta, cuando yo tengo este tramo simplemente apoyo, la reacción aquí es 36. ¿Lo ven? Bien, entonces, lo que estoy haciendo ahora es lo siguiente. Encontrar el momento justo en la sección de transición. ¿Sí? Justo en la... Entonces, ese momento, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 36 por 5, positivo, menos 1 medio de 9 por 5 al cuadrado. Y ese momento me da 67.5. O sea, estoy encontrando el momento que se me genera en un tramo simplemente apoyado, el momento en este punto de transición. Igual en este caso, si yo tengo esta carga, la reacción aquí, como es isostático, va a ser 1 medio de Q por L, o sea, 1 medio de 12 por 10, nos da 60. Y calculo el momento justo en esta sección. Pues ese momento va a ser 60 por 2 menos 1 medio de 12 por 2 al cuadrado. Y ese momento me da 96. ¿No? Entonces, si dan cuenta, aquí yo tengo un segmento de parábola y aquí tengo otro segmento de parábola. Bien. Pues coloco el momento unitario. Si coloco el momento unitario en B, tengo un momento de más 1 y 0 en A. Por la derecha, más 1 y 0. Debido a X2, 1. Entonces, en C tengo un momento 1, más 1, y 0 en B. Mi diagrama de momentos sería de esta forma, ¿no? Entonces tengo M sub 1 y M sub 2. Ahora, ¿por qué lo he dividido? Porque cuando yo haga la integración, aquí, yo tengo que tener el producto de este segmento de parábola, con un trapecio. Entonces, y esto viene por, ¿no es cierto?, por la variación en la inercia. Entonces, en ambos casos, determino el momento, ¿no es cierto?, en el primer caso a 5 metros y hago por relación de triángulos nada más. Y lo mismo en este caso, calculo esta ordenada, ¿no es cierto?, y esta ordenada donde tenemos la inercia de 4i, ¿no?, por relación de triángulos. Lo repetí, por ejemplo, este valor sería 1 es a 5, como esa ordenada es así, 1 es a 8, perdón, 1 es a 8 por 5. Y tengo esa ordenada, ¿no? Lo mismo aquí, 1 es a 10, creo. 1 es a 10 por 2. Y obtengo esta ordenada. ¿Sí? Y lo mismo hacemos con M sub 2. Bien, veamos ahora. Vamos a calcular el valor de delta 1, 1. Y sería el producto, primero, de este triangulito por sí mismo. Y ese producto vale 1/3 de 0.625 al cuadrado por 5.
¿no? Que es el L'. El L' para este primer tramo sería 5 entre 1, 5. De este segundo tramo sería 3 entre 3, 1. De este tercer tramo sería 8 entre 3, 8 tercios. Y de este tramo sería 2 entre 4, sería 1 medio. Entonces, estamos multiplicando el primer tramito, que sería 1 tercio de 0.625 por 5. Luego tengo el producto de este trapecio por sí mismo, que sería 1 tercio de 0.625 al cuadrado más 0.625 por 1 más 1 al cuadrado. Y eso multiplicamos por la longitud reducida, que en este caso creo que vale 3, 1, ¿no? Y eso lo hemos hecho aquí. 1 tercio de 0.625 al cuadrado por 5. Este es el trapecio, 1 tercio de 0.625 al cuadrado más 0.625 por 1 más 1 al cuadrado por la longitud de integración, que en ese tramo es 1. Luego tengo el producto de otro trapecio. Aquí tengo otro trapecio, por sí mismo. Entonces, este es 1 tercio de 0.20 al cuadrado más 0.20 por 1 más 0.20 al cuadrado por la longitud de integración, que en este caso es 8 tercios, ¿no? Eso es lo que muestra aquí. 1 tercio de 0.20 al cuadrado más 0.20 por 1 más 1 al cuadrado por 8 tercios. Y finalmente, en ese trayectorcito tenemos el producto de un triángulo por sí mismo, ¿no? Que sería este triángulo, que es 1 tercio de 0.20 al cuadrado por su longitud de integración, que vale 1 medio, por 1 medio. Y tendríamos delta 1, 2.432. Bien. Delta 1, 2. Aquí es lo lindo también, lo que decía. Fíjense que en el primer tramo de m sub 1 por m sub 2 es 0. Y multiplicamos únicamente este trámite. El tramo BC. Entonces aquí yo tengo el producto de un triángulo por un trapecio. Con el lado mayor del triángulo corresponde al lado menor del trapecio. Y el caso es 1/6 de 0.8 por paréntesis 2 por 0.20 más 1. El lado mayor que corresponde al triángulo, o el lado del trapecio que corresponde al lado mayor del triángulo, se multiplica por 2 y se suma el lado opuesto. Y eso es lo que hemos hecho aquí. 1/6 de 0.8, ¿no? 2 por 0.20 más 1 por 8 tercios. Y luego tendríamos el producto de un triángulo por otro trapecio. Un triángulo por otro trapecio. Igual, 1/6 de 0.20. El lado mayor del triángulo corresponde al lado menor del trapecio. Entonces, 2 veces 0.8 más 1 por la longitud de integración, que vale 1 medio. Creo que es para mí. 1 medio, ¿no? 1 medio. Aquí, ¿no? 1 tercio, 1/6 y 1 tercio. De 6 por 9, no, perdón. Aquí está. 1, 2, ¿no? 1, 2. Y nos da 0.541. Delta 1, 0. Aquí está el problema ahora. Como este primer tramito es un arco de parábola, o un segmento de parábola, si ustedes quieren, entonces no hay el producto de ese diagrama en el producto. O hay media parábola, o hay una parábola completa. Entonces lo que he hecho es lo siguiente. He unido el extremo A con 67,5. Y aquí tengo un triángulo. Y esta partecita es como si fuera una parábola completa. Y esta ordenada vale 1/8 de Q por L cuadrado. Entonces sería 1/8 de 9 por 5 al cuadrado, creo que es el primer tramo. 5 al cuadrado. ¿No? Lo mismo hecho este extremo, como aquí es 0 en B, unimos con línea quebrada y hacemos otro segmento de parábola, pero ya es una parábola completa, y esto vale 1/8 de 9 por 2 al cuadrado, creo. 3 por 3 al cuadrado. 1/8 de 9 por 3 al cuadrado nos da 10.13. Lo mismo hacemos en este tramito. Unimos con línea punteada y esto es como si fuera un isostático. Y esto vale 1/8 de 12 por 8 al cuadrado. 8 al cuadrado, sí. Y en estos otros pedacitos tendríamos también 1/8 de 12 por 4 al cuadrado, por 2 al cuadrado,
¿no es cierto? Y tendríamos 6. Bien, entonces, ya puedo hacer el producto ahora sí. Pues voy a hacer primero el delta 1, 0. Voy a hacer el producto de este triángulo por este triángulo, ¿no? Y tendríamos un tercio de 67.5, ¿no? Por 0.625. Es el triángulo por el triángulo con los lados mayores coincidentes, ¿no? En los mismos extremos. Luego tengo el producto de este triángulo por esta parábola completa. Y eso vale un tercio de 28.13 por 0.625. Y he puesto entre paréntesis porque voy a multiplicar por la misma longitud de integración, que en este caso vale 5, ¿no? Por eso he factorizado la longitud de integración. Luego tengo el producto de este triángulo con este trapecio, ¿no? El lado mayor del triángulo corresponde al lado menor del trapecio. Entonces es un sexto de 67.5 más 2 veces por 2 veces 625 más 1, que es lo que hemos hecho aquí. Un sexto de 67.5 por 2 por 0.600 más 1. Luego tengo el producto de este trapecio por esta parábola completa, ¿no? Pues en ese caso es un tercio, ¿no? De 10.3 de la ordenada por la suma de los lados del trapecio por 0.625 más 1. Y eso estamos multiplicando por la longitud de integración, que en este trámite vale 1. Algo parecido estamos haciendo en el tramo BC. Entonces tengo este triángulo por este trapecio. Con el lado mayor del triángulo corresponde al lado menor del trapecio. Entonces eso vale un sexto de 96 por 2 veces 0.20 más 1, que debe estar por aquí. 96, 2 por 0.20 más 1. Y luego tengo el producto de esta parábola por este trapecio. Entonces busco un trapecio y voy bajando a tener una parábola completa. Y eso vale un tercio de 96 por la suma de los dos extremos del trapecio. Y todo esto por 8 tercios. Y finalmente tengo este triangulito por este sector. Entonces este triángulo por este triángulo. Lados mayores coincidentes, eso vale un tercio de 96 por 0.20. Y tengo el producto de un triángulo por una parábola completa, y eso vale un tercio de 6 por 0.20. Y todo esto por un medio, que es la longitud de integración en este tramo pequeño, ¿no? Y tengo 295.48. Bien. El delta 2,2, que sería el producto de este diagrama por sí mismo. Bueno, delta 2,1 es igual a delta 1,2 por la ley de Betti, ¿no? Pues delta 2,2 multiplico este triangulito por sí mismo. Y eso vale un tercio de 0.8 por su longitud de integración, que es 8 tercios. Luego tengo el producto de un trapecio por sí mismo. Y eso vale un tercio de 0.8 al cuadrado más 0.8 por 1 más 0.8 al cuadrado. Y eso por la integración, que vale un medio. Y tendríamos 0.976 el valor de delta 2,2. ¿Qué? Veamos ahora. El delta 2,0 sería el producto de este diagrama con este diagrama. Y tendríamos únicamente el producto del tramo BC. Y hacemos lo mismo que hicimos hace rato. Multiplicamos este triángulo por este otro triángulo. Bueno, más por más da más, ¿no? Entonces tendríamos un tercio de 96, este 96 por favor, este 96 por 0.8. Más el producto de este triángulo por una parábola completa, que también vale un tercio. Un tercio de 96 por 0.8. ¿Sí? Y por su longitud, que vale 8 tercios. Y finalmente tengo el trapecio por ¿no? Por este diagrama. Entonces multiplicamos primero este triangulito con este trapecio. Entonces eso vale, la ordenada mayor del triángulo corresponde al lado menor del trapecio. Entonces eso vale un sexto por 2 veces 0.8 más 1. Un tercio de 6, ¿no? Por 0.8 más 1. Este sería. Y luego tengo el producto de este trapecio por esta parábola.
y eso vale 1/3 de 6 por la suma de los extremos del trapecio, 0.8 más 1, y por su longitud, todo estos dos por 1/2. Y nos da 159,133. ¿Sí? Aquí no he podido, se ha dado cuenta que los coeficientes no hay caso de ponerse en forma de enteros, ¿no? Entonces, por eso es que hemos tomado hasta 3 decimales para tener mayor exactitud en el resultado. Bien, entonces reemplazamos en el sistema de ecuaciones que habíamos dicho aquí, ¿no? Aquí, los valores de delta 1, delta 1, 2, delta 1, 0, llevando los términos delta 1, 0, 2, 0 al otro miembro, cambiando de signo. Eso es lo que hemos hecho aquí. Entonces tenemos x1 y x2. Entonces encontramos el momento en B. Entonces el momento en B va a ser m sub 0. M sub 0 en B vale 0. M sub 1 vale más 1 por x sub 1. Y x2 en ese punto vale 0. Por lo tanto, el momento es directamente x1, solo cambiando así, menos 97.43. El momento en C, m sub 0 vale 0, m sub 1 vale 0, sería 1 por x sub 2. ¿Verdad? Menos 109.04. Se están dando cuenta que al poner este sistema base, perdón, o al adoptar este sistema base, estamos encontrando directamente los momentos en los nudos. Solo que hay que tener cuidado con el signo, ¿no? Entonces nos ha dado menos 97.43 y unimos con A y descolgamos el isostático. Lo mismo en el otro lado. En C tengo menos 109.04, unimos con línea quebrada y descolgamos el isostático. Bien. Entonces, ya está el diagrama de momento. Pero no solamente, pues, yo necesito saber el momento en los apoyos, decíamos, ¿no es cierto? Y se han dado cuenta que únicamente hemos necesitado calcular los momentos en los nudos. Y en base a eso puedo yo calcular los momentos máximos. Por ejemplo, en el tramo BC quisiera calcular el momento máximo en el tramo BC. Aislamos la barra BC. Tiene la carga de 12 toneladas, un momento de menos 97.43, está comprimiendo esta fibra, de menos 109.04 está comprimiendo, tendría que tener este signo. Bien, pues si planteamos sumatoria de momentos con respecto a C, ¿sí se dan cuenta? Tendríamos esta ecuación, 97.43 más un medio de 12 por 10 al cuadrado, vertical en B, menos vertical por 10, y menos 109.04. ¿Y qué tendríamos? Fíjense, sería el isostático, que nos da un medio de Q por L, y la suma de los momentos, 97.43 menos 109.04 entre 10. ¿No? Esto nos va a servir para posterior no tener que plantear esta ecuación. ¿Sí? Y nos da 58.84. ¿No es cierto? La vertical en C sería 12 por 10 menos 58.84, nos da 61.16, que es este valor. Después los voy a ver para qué sirve. Muy bien. Entonces, como hemos encontrado ya la reacción vertical en B, voy a plantear el corte a una distancia X. Entonces, ese corte, aquí lo estoy poniendo con B, ustedes creo que colocan Q, ¿no? Para cortante. ¿Ya? B, generalmente colocan en la bibliografía americana. Ya, entonces B a esa distancia sería, el corte diríamos, en esa distancia sería 58.84 menos Q por X, que sería 12 por X. Igualamos a 0. Y que X es igual a 4.90 metros. Quiere decir que mi momento máximo está a 4.9. A 4.9. Y calculamos el momento en esa sección. Entonces el momento máximo en esa sección sería 58.84 por 4.9, ¿no es cierto? 58.84 por 4.9. El menos un medio de Q por 4.9 al cuadrado, menos un medio de 12 por 4.9. Y menos 97.43. Pues resulta que mi momento es 46.83. Es lo que hemos puesto aquí. Y, ¿no? A 4.9 tengo el momento máximo de 48.83. Veamos ahora el caso en el tramo AB. ¿Qué es lo que he hecho? ¿No? En el tramo AB.
Pues, ¿qué tendríamos? La reacción en A va a ser igual al isostático a un medio de Q por L, menos este momento, que esté en este sentido, me va a generar una reacción hacia abajo. Por eso que es menos 97.43 entre 8. Nos da 23.82, ¿no? En B tendríamos 9 por 8 menos 23.82 nos da 48.18, ¿no? Por las sumatorias verticales hemos obtenido este valor en la reacción. Bien, planteamos lo mismo, a una distancia X, el corte. Sería 23.82 menos 9 por X igual a 0. Entonces el momento máximo se produce a 2.65 metros. Pues el momento máximo en el tramo AB es 23.82 por 2.65 y menos un medio de 9 por 2.65 al cuadrado. Y nos da 31.52. Y aquí hemos puesto eso. A 2.65 se produce el momento de 31.53. ¿No? Entonces, de esta forma, ustedes se dan cuenta que en los apoyos, generalmente tenemos un momento que es lo más importante, ¿no? 97.43, que es mayor que en el tramo, 31.51. Entonces, esa es la razón de que, ¿por qué? Para optimizar un poco, si tratado de hormigón armado, es que hacemos ese engrosamiento cerca de los apoyos. Aumentamos la inercia. ¿Sí? En el apoyo C igual. Tenemos 107, entonces por eso es que en este tramo hemos aumentado la inercia, o sea, incrementa la inercia, y en el tramo, porque estaría entre 8,2, aquí nos da 4,90, sería por aquí, obtenemos este máximo, entonces tenemos menor inercia, ¿no? Entonces, con este ejemplito les he dado, digamos, criterios para ver cómo podemos realizar estructuras, o sea, podemos diseñar estructuras de inercia variable considerando el método de las fuerzas, ¿no? Ahora, esto, vuelvo a repetir, no es tan utópico. En puentes nosotros generalmente hacemos mucho uso en luces muy grandes, por ejemplo, de 70, 80 metros. No sé si conocen el puente Lipari, por ejemplo. El puente Lipari, que está en la zona de Río Abajo, tiene una inercia, tiene un tramo de 60 metros o 65 metros y es una inercia variable de una parábola, ¿no? Una parábola en el tramo central, y en el tramo externo tiene una figura muy complicada porque es un puente con voladizos que compensan como contrapeso. Es un puente contrapesado que llamamos en puentes, ¿no? Entonces ahí se ha incrementado la inercia haciéndole una parábola. Para 60 metros, si ustedes se dan cuenta, es nomás una estructura muy, muy importante. Entonces, esa es la razón de darles este criterio para poder realizar estructuras con inercia variable, ¿no? Entonces, y además, se han dado cuenta que la inercia variable nos ha servido únicamente para encontrar los momentos, pero ya para encontrar los momentos en los tramos, ¿no es cierto? En los tramos han visto de que no ha sido necesario, aquí para nada interviene la inercia. Una vez teniendo los momentos en los nudos, ya nada tiene que ver la inercia. ¿Se dan cuenta? Entonces puedo ya, en forma independiente de la inercia, calcular estos momentos máximos. Esa también ha sido la razón, les estoy mostrando de cómo se encuentra ya después los momentos en los tramos interiores, digamos, de un tramo. En las secciones intermedias, perdón, de un tramo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no interviene para nada ya la inercia en estos casos. Se tratan como diagramas de cuerpo libre y después podemos encontrarlo. Pero también me ha servido para lo siguiente, que estas reacciones que hemos encontrado, por ejemplo, en el tramo AB, en realidad, si bien en A es la reacción en A, pero también es el cortante. En B, en realidad, es el corte por la izquierda que se tiene, ¿no? El corte en B por la izquierda. Entonces, puedo hacer mi diagrama de cortantes también. Entonces, en B yo tengo un corte de 23.83 positivo y en B, pero en A de 23.83 y en B a la izquierda 48.12. Como es una carga repartida, sabemos que la variación es de tipo lineal. Por la derecha, mi corte en B es 58.84 y en C 61.16. Dibujo 58.84, cuál sería positivo, y 61.12 negativo. Los dos extremos, y tengo el diagrama de corte
¿no? Que se ha generado. ¿Se han dado cuenta que aquí ya nada interviene? La inercia. O sea, la inercia interviene, pero para detener los momentos en los extremos. Y con el diagrama de los momentos ya tranquilamente podemos encontrar los diagramas de corte, los diagramas normales, también se puede hacer. En este caso, como es una viga, no hay esfuerzo normal. Ya en el ejemplo, en la anterior clase les había puesto que se puede también detener los esfuerzos normales en cada una de las barras, ¿no? Entonces, con estos dos ejemplitos que hemos hecho, les estoy mostrando cómo pueden encarar el análisis de estructuras que tengan inercia variable. Muchas veces también ocurre, por ejemplo, que yo puedo tener una viga, pongan el caso, que sea metálica, ¿no? Entonces, pero tengo una viga que tenga una inercia constante y la uso en toda la longitud. Y en metálicas van a ver que para aumentar la inercia de esas vigas, a veces debajo de las alas superior e inferior colocamos unas planchas, ¿no? Esas planchas son las que incrementan la inercia. Y aquí también tenemos inercia. Si alguna vez se van por la estación central, donde está el teleférico de la línea roja, en la estación antigua que hay muchas secciones de esos periodos metálicos que las han reforzado con unas planchas en la parte inferior y superior para aumentar precisamente la inercia de la sección, ¿no? En metálica es muy, muy fácil hacer eso. Y en hormigón armado hacemos también, pero no hacemos con cambios tan bruscos, sino lo hacemos muy gradualmente en hormigón armado, ¿no? Que en la siguiente clase les voy a mostrar cómo podemos discretizar. No he podido encontrar un esquemita del puente Lipari para ver cómo hemos hecho el análisis de una sección de inercia variable, ¿no? Que es interesante, pero generalmente ya se utiliza el método de la rigidez o el método método de rigidez o lo que van a llevar en análisis matricial. Se discretiza de una manera, de tal forma de poder encarar su análisis, ¿no? Considerando la inercia variable. Bien. Bien. Entonces ahora vamos a encontrar, bueno, de acuerdo al programa estaba el análisis de estructuras donde se tenga el esfuerzo normal como, no sé, el esfuerzo preponderante. Entonces, ya habíamos dicho, generalmente se presenta cuando tenemos reticulares o cerchas. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplito, ¿no? Este es un reticular donde tiene un apoyo fijo en exceso, por lo tanto es hipercértica de primer grado. Y si ustedes cuentan el número de nudos, ¿no es cierto? Con respecto al número de bases, con respecto al número de nudos, hay una base en exceso. Entonces, internamente también es hiperestática. Entonces, mi estructura es hiperestática de segundo grado, ¿no? Por condiciones externas y por condiciones internas. Si hemos visto ISOs, rapidito nos damos cuenta que cuando hay una barra cruzada ya la estructura es hiperestática interna, ¿no? Y eso, por lo menos en ISOs, nos han enseñado a determinar. O si no, dos veces en vez del nudo, ¿no es cierto? Menos 3 es el número de bases. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 3, 18. Entonces, tendría que haber 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 por 6, 12, menos 3, 9. Entonces, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo una barra en exceso. Entonces, por condiciones internas también es hiperestática de primer grado. Sumada a la externa, tendríamos un sistema de segundo grado. Entonces, el sistema de ecuaciones plantear sería delta 1, 1, x1 más delta 1, 2, x2 más delta 1, 0 igual a 0, ¿no? Planteamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Nos dan que el área de todas las barras es de 5 pulgadas y el módulo elástico es de 30.000 kilolibras pulgada cuadrada. Nos dan el coeficiente de dilatación térmica del material, ¿no? Entonces, debido a estas cargas, nos piden primero calcular las solicitaciones en cada una de ellas. Muy bien. Entonces, les decía, hay que elegir un sistema base. No voy a tardar, o sea, no voy a demorar mucho en plantear los sistemas bases que podíamos elegir. Por ejemplo, podíamos eliminar el apoyo C, ¿no es cierto? Y una barra, ¿no? Podría ser una barra interna, podría ser esta o podría ser esta, digamos. O lo que hemos hecho, eliminar el apoyo en B y eliminar esta base, ¿no? La barra BE. Entonces, ese es el sistema base que hemos elegido.
Y si nos damos cuenta, esta estructura es isostática. ¿Qué le falta para hacer la inicial? La reacción en el apoyo B y el esfuerzo normal en la barra, en la diagonal, ¿no es cierto? X2 le damos a la reacción de la barra BE. Entonces, debido a eso, calculamos los esfuerzos. Entonces, al sistema base, que era este sistema, colocamos las cargas, ¿no? Colocamos las cargas. Bien, si nos damos cuenta, vamos a hacer lo siguiente. Voy a plantear el equilibrio del nudo B. Si planteo el nudo del equilibrio B, como no tengo carga, obvio que la normal en DE y la normal en CD es igual a 0. ¿No ven? No había otro. Me voy a ir al nudo E. ¿No es cierto? Al nudo E, aquí. A este nudo. Como este es 0 y este es 0, ¿no es cierto? Aquí, 0, 0. ¿No es cierto? Y aquí tengo la carga de 10 toneladas. Entonces, ¿qué queda? Que esta horizontal es absorbida por la barra EF, que tendría 10. Nos vamos al nudo C, ¿no? Entonces, bueno, antes, aquí hemos visto que es necesario calcular la vertical en la reacción en C, ¿no? Entonces, si calculo la reacción en C, hago sumatoria de momentos con respecto a y me da 18.75. Entonces he tenido necesidad de calcular la reacción en el apoyo C. Pues aquí yo tengo 18.75, tengo la normal, aquí 0 y aquí 0. Entonces tendríamos dos incógnitas, ¿no? La barra BC y la barra BF. Bien, este 18.75 es absorbida por la componente vertical de la diagonal. Entonces 18.75 y estaría en equilibrio. Entonces van a aparecer una horizontal y una normal en la barra CF. Entonces digo, 18.75 es a la vertical, o sea, a la dimensión vertical que es 12, ¿no? La horizontal es a 16 y como la normal es a la componente de la longitud diagonal que es 20. Eso nomás planteo aquí. Y el 70 es a 12, la horizontal es a 16 y CF es a 20. Pues dejamos H, nos da 25 y no CF nos da 31.25. Muy bien. Entonces esta H es 25. Para equilibrar, absorbería la barra BC, que tendría también valor de 25. Estaría en sentido, estaría traccionando la barra. Entonces ya estamos colocando en este esquemita, ¿no? En este esquemita. Aquí yo tengo 10, aquí tendríamos compresión 31.25, estaría comprimiéndose, y tracción de 25. Si me doy al nudo B, aquí tengo 25. Como no hay carga vertical, normal en la barra BF vale 0. Entonces, ¿qué queda? Que la normal AB absorbe este esfuerzo de 25. Y 0. Entonces, finalmente me voy al nudo F, ¿no? En el nudo F tengo 10 en la parte superior de tracción, tengo esta diagonal que tiene esta componente de 25 y 18.5, ¿no? 25 y 18.25. Entonces, de las verticales, aquí tengo 0, ¿no? Entonces tendríamos 30 menos 18.75, me da 11.25 hacia arriba. Entonces, esa es equilibrada por, ¿no? Esta. Y estamos con equilibrio de las fuerzas verticales. Entonces puedo decir lo siguiente, ¿no es cierto? Que 15, bueno, tendríamos también una componente vertical, horizontal, perdón, 10, 15, sí, 15 hasta. Entonces para equilibrar necesito 15 horizontal. Entonces 15 es a 16, como vertical es a 12, como la normal en F es a 20. Y también coincidimos con que H sería 11.25 y la normal en AF sería 18.75. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Está comprimiendo 18.75, ¿no es cierto? Y 0. Entonces, de esta forma, se han dado cuenta que la única reacción que hemos calculado es la normal en la barra, perdón, la reacción en el apoyo C, 18.75. O sea, no he calculado la reacción en A. A eso me refiero. Entonces, calculamos únicamente aquello que es necesario.
Bien, pues ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿no? En vez de X1 vamos a colocar la carga unitaria, ¿no? Y como esta carga 1 está en el medio, entre la sección en A y en C, es igual a un medio, a 0,5. Planteamos el equilibrio del nudo A. Punto 5. Esta vertical es absorbida por la componente vertical de la diagonal AF. Entonces, aparece una horizontal y la normal en AF. Entonces, punto 5 es a 12, como H es a 16 y como la normal AF es a 20. Entonces, H es punto 67. Punto 67. Esta componente es absorbida, o este esfuerzo, esta componente horizontal, es absorbida por la barra AB, nos da punto 67. Entonces aquí yo tengo punto 83 está en compresión y punto 67. Como hay una simetría, porque aquí en D el base de esfuerzo 0, 0, pues la estructura es simétrica. Entonces punto 5, igual que punto 5, como tiene el mismo ángulo, pues aquí yo tengo punto 83, compresión. Y aquí punto 67 se equilibra con punto 67, ¿no? Y de esa manera obtenemos que, y además que el nudo aquí en la barra BF va a ser 1. Entonces, de esa forma determinamos los esfuerzos debido a X1, ¿no? en el estudio. Bien, en vez de X2, colocamos una carga unitaria. Hemos colocado X2, una carga unitaria, ¿no? Es esto, 1, 1. Entonces, ahora, si nos damos cuenta, estas dos cargas que son de sentido contrario no producen reacciones externas. Por lo tanto, las reacciones externas son 0. Si son 0, resulta que la normal en AB y en AF es igual a 0. ¿No es cierto? Entonces me voy al nudo B. Entonces por este lado 0, AB. Entonces aquí yo tengo 1. Su componente horizontal es 1 por coseno de alfa, siendo alfa el angulito que se genera con respecto al horizontal, nos da 0,8. Y su componente vertical sería 1 por seno de alfa, nos da 0,6. ¿Qué va a ocurrir? Que esta horizontal es absorbida por la barra BC, 0,8. Y esta vertical es equilibrada con la barra BF, tengo 1. ¿No? Entonces aquí yo tengo 0,8 y 0,6. Si nos vamos al otro extremo, por este lado es 0, porque haciendo el equilibrio del nudo D, ese esfuerzo es 0, y tendríamos la combinación 0,8 y 0,6. Entonces, adoptando el nudo F, tenemos que la normal en CF va a valer 1 de tracción, ¿no? Entonces, se han dado cuenta que en este caso no he conseguido, no he determinado las reacciones externas, sino con equilibrio de los nudos he podido, ¿no? Y además me he dado cuenta que cuando yo coloco la carga unitaria debido a la hiperestabilidad interna, no se generan estas reacciones externas, ¿no? En este caso. Muy bien. Sabemos que para encontrar la deformada por esfuerzos normales es igual a la sumatoria de n por n mayúscula por n minúscula por L sobre A, ¿no? Son de n mayúscula es el esfuerzo debido a la carga real, este es el virtual, la longitud y el módulo elástico. Como el material es el mismo y el área es constante en todas las barras, yo lo que voy a hacer es 1 sobre A, saco, y tengo la sumatoria de n por L, ¿no? Algo parecido al EI que habíamos hecho anteriormente. Entonces yo voy a hacer únicamente el producto de n por ejemplo, n sub 1 por n sub 0, n sub 1 por n sub 2 si trato de 1, 2, si trato de 1, 1, 1 al cuadrado, n sub 1 al cuadrado por L. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hacemos una tablita, ¿no? Una tablita de las barras, donde colocamos la longitud en pies. 16, la barra B, BC y CE y F, la longitud es 16. Hecho primero las horizontales, ¿no? Primero he hecho AB, BC, CD y F. Luego he puesto las verticales BF, CE. Y luego he hecho las diagonales AF, FC, DE y CD, ¿no? Y las diagonales tienen una longitud de 20, ¿no? Y las verticales 12, su longitud. Eso es lo que he hecho aquí. AF, CF, BE y D. Bien. Entonces ponemos los N sub 0.
Los esfuerzos debido a la carga real en el sistema base. Y aquí están. Entonces, en el cordón inferior tengo más 25 y 0. Y arriba más 10. Fíjense. ¿No? Más 25, más 25, 0 y más 10. Y tengo en las verticales BF y C igual a 0. Y luego tengo los esfuerzos en las diagonales. ¿No? Las verticales es 0 y las diagonales menos 18,75, menos 31,25 y en C es 0, porque no hay ese esfuerzo, ¿no? Y en ED 0. Menos 18,75 menos 31,25, 0, 0. Debido a n sub 1, a x sub 1, 1. En el cordón inferior, más 0.67 más 0.67, 0. Y 0. Y verticales, menos 1 y 1. 0.67, 0, 0. Menos 1 y 0. En las diagonales, debido a x sub 1, tengo menos 0.83, menos 0.83, 0 y 0. 0.67, 0.67, 0, 0, menos 1, 0, menos 0.83, menos 0, y 0, 0. Y debido a n sub 2, que teníamos aquí, 0, menos 0.80 y 0. Así va, menos 0.80. En las verticales, menos 0.6, menos 0.6, menos 0.6, menos 0.6. En las diagonales, 0, 1, más 1, más 1, ya hay n sub 2 ahí, más 1, y luego 0, 0. Bien. Entonces, como delta 1, 1 va a ser el producto de n sub 1 al cuadrado por L por L. O sea, multiplico esta columna por sí mismo y multiplico por L. Entonces tengo 7, 18, 7, 18, 0, 0. Pero delta 1, 2 sería n sub 1 por n sub 2, n sub 1 por n sub 2 por L. Entonces hemos multiplicado 0.67 por 0, 0. Aquí está 0. 0.67 por menos 0.8 por L, menos 8.58. ¿Sí? N sub 1 por M sub 0. Entonces hemos multiplicado estas dos. 25 por 0.67 por 16. Nos da 268. ¿No? Lo mismo en el segundo caso. El resto es 0. ¿No? Y hacemos esta siguiente columna. Delta 1, 2, si nos damos cuenta también, al hacer la sumatoria de cada columna, aquí yo tendría delta 1, 1, aquí tendría delta 1, 2 y aquí tendría delta 1, 0. Entonces, delta 2, 1 es igual a delta 1, 2, por lo tanto no necesito calcular. Entonces voy directamente a delta 2, 2, ¿qué significa? N sub 2 al cuadrado, por L. ¿No? Aquí teníamos 0, aquí teníamos 0.8 al cuadrado, nos va a dar positivo, les decía siempre, por 16, nos da 10.24. Y aquí 0. Y tendríamos la columna n sub 2 por L al cuadrado. N sub 2 al cuadrado por L. Y tendríamos el delta 2, 2. El 1, 2, 0 sería aquí n sub 2 por n sub 0. Entonces multiplicamos esta columna por esta columna y por la longitud. Entonces aquí la primera sería 0. Aquí teníamos más 25 por menos 0.8 menos, y por 16 nos da menos 320. En la tercera nos da 0 y hacemos ese producto y nos da el valor de delta 2, 0. Entonces, como todo está en función de EA, ¿no? Toditos estos términos que utilizan, al final se van a eliminar. Por eso es que ya no estoy considerando el término EA. ¿Ya? Algo parecido a lo que hemos hecho con el EI en los problemas, ¿no es cierto?, que se tenía como constante. Entonces tendríamos este sistema de ecuaciones, donde aquí tendríamos delta 1, 1, delta 1, 2, delta 1, 0. Esto lo hemos llevado al otro miembro y nos da menos 1366. Delta 2, 1 es igual a delta 1, 2, delta 2, 2 y aquí cometí un error, ¿no? Si nos ha dado negativo,
Sí, he cometido un error. Aquí es menos, 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 menos. Si he llevado al otro término, esto debía ser más. Van a corregir eso ustedes, ¿ya? Este sería más. Bien. Seguramente les va a dar un cambio el signo, pero conceptualmente eso es lo que hay que hacer. Aquí sí he cometido un error, solo voy a corregir esto. Bien, entonces tengo esta x1 y x2. Entonces el esfuerzo en cualquier barra es igual a n sub 0 más n sub 1 por x sub 1, n sub 2 por x sub 2. Conscientemente nosotros, bueno, hacemos una tableta que aquí hubiera sido muy largo, ¿no? Hacemos una columna donde multiplicamos por x1, n sub 1, y multiplicamos por x2, la segunda columna, y luego esas dos columnas las sumamos con n sub 0. Y ahí tendríamos un resumen de los esfuerzos. Pero, eso lo van a hacer ustedes seguramente. Lo estoy diciendo, por ejemplo, la normal en AB. La normal en la barra B, n sub 0 vale más 25. N sub 1 vale más 0.67 y n sub 2 vale 0. Entonces aquí tengo 25.67 por x sub 1 y n sub 2 es 0 por 24, ¿no? Y nos da 2.61 kilolibras. En la barra CF, que sería esta, ¿no? La barra CF. N sub 0 vale menos 31.25. N sub 1 vale menos 0.83 por x sub 1, que es menos 30, y n sub 2 vale 1 por menos 24.31. Y tengo 2.60, perdón, menos 27.62 kilolibras. ¿Está bien? Entonces, de esta forma, nosotros vamos determinando los esfuerzos en cada una de las barras. Vuelvo a repetir, no hacemos esto, sino en la tabla adjunta, hago para hacer una columna, multiplico por x sub 1, esta multiplico por x sub 2 y sumo esas dos columnas con n sub 0. Y tengo los esfuerzos en cada una de las barras. ¿Está bien? Entonces, esta es una forma, vuelvo a repetirles que cometí un error, ustedes lo van a corregir, si no yo también lo voy a tratar de corregir, y esto tendría que ser positivo. Y nos va a variar seguramente el resultado. Pero conceptualmente, eso es lo que se hace para analizar estructuras con esfuerzos normales preponderantes, ¿no? En el caso del sexo. Aquí nos dice otro problemita. Dice que hay un incremento de 40 grados Fahrenheit en las barras AF y EF. Entonces quitan esos esfuerzos, o sea, quitan. Hay un incremento de temperatura de 40 grados Fahrenheit en esta barra y en esta base. Y el resto no sufre nada. ¿Estamos de acuerdo? Hagan de cuenta que el sol está por aquí. Por aquí está el sol y está calentando estas dos bases, ¿no? Y ha hecho que se incremente la temperatura en unos 40 grados, ¿no? O por algún agente se han incrementado las temperaturas en esas bases. Y el resto no ha sufrido ningún problema. Muy bien. Entonces voy a hacer uso de eso. Pues si cada una de las barras que estamos hablando, la barra AF y EF, sufre ese incremento de temperatura, es obvio, por física sabemos que van a sufrir un incremento en su longitud, si es incremento de temperatura. Y eso sabemos que es igual a alfa, que es 6.5 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Fahrenheit, por el delta T, que en este caso sería 40 grados, y por su longitud, que es 20. Y tengo 5.2 por 10 a la menos 3, ¿no? Que es el incremento de longitud que contribuiría a esa base. La barra F igual, 6.5 por 10 a la menos 6, que es alfa, por delta, y por su longitud, que es 16. Y nos da 4.16 por 10 a la menos. Sabemos nosotros que cuando hemos aplicado el método de los trabajos virtuales, la deformación en una barra era igual a n por n mayúscula por n minúscula por L sobre EI. EA será aquí. EA, perdón. ¿No? Entonces, ocurre que n por L sobre EA es deformación de una barra deformativa de esfuerzo normal. Entonces, eso sería igual a la sumatoria de la deformación que tiene la barra por el esfuerzo virtual. Entonces resulta que el delta 1T va a ser igual a la deformación que tiene la barra por los esfuerzos normal virtual n sub 1. Delta 2T, debido a la temperatura, va a ser igual
a la deformación por n sub 2 por el esfuerzo virtual. Sabemos por física que desplazamiento por fuerza es trabajo. Y además, para que haya trabajo, ambas fuerzas, el desplazamiento y el esfuerzo normal tienen que ser colineales, ¿no? Para que haya trabajo, ¿no? Entonces, y eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces lo que voy a plantear es precisamente, ¿no? Delta 1, 1, x1 más delta 1, 2, x2 más delta 1, 0 más delta 1t. Y faltaría la otra ecuación, delta 2, 1 es igual a x1 más delta 2, 2, x2 más delta 2, 0, x2, delta 2, 0 más delta 2 t. Debido a la carga real, ya la hemos analizado, esto sería 0. Entonces tendríamos delta 1t y delta 2t. Y estas serían las expresiones. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, delta 1, 1. Entonces, en la barra B, AF, tengo la deformación de 5.2 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto vale n sub 1 en esa barra? Debido a x1, en esa barra, el esfuerzo normal. N sub 1. En la barra AF, ¿vale? Menos 0.83. Menos 0.83. Y es lo que hemos hecho ahí, primero. Menos 0.83. Luego, habría una deformación en la barra EF. ¿Y cuánto vale en la barra EF? El esfuerzo normal, debido a x1. Aquí hay n sub 1. El esfuerzo normal en esa barra vale 0. Entonces el producto va a ser 0. Tengo menos 0.416 por 10 a la menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Luego, no hay más deformadas, y si no hay más deformadas, el trabajo termina ahí, el cálculo de 1t. Veamos delta 2t. Entonces, debido a x2 igual a 1, tengo desplazamiento en A es 5.10 a la menos 3. ¿Cuánto vale el esfuerzo normal en la barra AF debido a x2? Fíjense, debido a x2, la normal en esa barra vale 0. EF vale menos 0.8. Para no volver, se van a acordar cuánto vale debido a x2 en la barra EF. Entonces 5.10 valía n sub 2 en la barra F vale 0. En la barra EF, la deformación es 4.16 a la menos 3, por su compresión n sub 2 vale menos 0.8. ¿No es cierto? Entonces tengo menos 3.238. Bien. Ahora, ¿se han dado cuenta que estas deformadas no son función de EA? No son función de EA. Por lo tanto, yo no puedo eliminar el término EA. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que el delta 1, 1 en realidad es el valor que hemos encontrado entre EA. El 1, 2, el valor que hemos encontrado entre EA. Y este término lo estoy llevando al otro miembro, ¿no? Menos 0.436. Y tengo este valor. El delta 1, 2 es igual a delta 2, 1. O el 2, 1 es igual a delta 1, 2 sobre EA. Delta 2, 2 de la 69.2 entre EA. Y delta 2T, lo estoy llevando al otro término, sería positivo. Entonces ahora vamos a multiplicar todo por EA. Multiplicamos por EA, tendríamos esta expresión. Y aquí es igual EA. El módulo elástico era 30.000, ¿no es cierto? Por su área es 5. Y nos da en kilolibras, ¿no? Ese producto. Veamos. Al comienzo del problema nos han dado el módulo elástico vale kilolibras pulgada cuadrada y el área en pulgadas cuadradas. Cuando yo multiplico E por A,
tengo kilolibras nada más. ¿Sí? Kilolibras nomás. Y estoy trabajando con kilolibras, ¿no? Y pies. Y las deformadas también las hemos puesto en pies. Eso también vale la pena. Siempre van a tener cuidado con las unidades en el sistema inglés, sobre todo es un poco complicado, ¿no? Estas deformadas que hemos encontrado estaban en pies. ¿Ven? Porque hemos multiplicado el alfa por el delta t y por la longitud que está en pies. Y nos da en pies. Eso, cuidado cuando utilicen el sistema inglés. Entonces, lo único que he hecho, me ha dado 150.000. Entonces, cada uno de estos coeficientes lo he multiplicado por 150.000 y tengo este sistema de ecuaciones. Y tendríamos x1 y x2. ¿No? Nos da 15,76 kilolibras y 11,33. ¿No? Entonces, se dan cuenta que genera solicitaciones parecidas a lo que sería, digamos, una carga externa. Por ejemplo, en la base AF, en la base AB tendríamos 2,61, ¿no? En la base CF, menos 27,73. Y en la base, ¿no? Entonces, nos está dando en este caso compresión de 27 y tenemos por la temperatura y en esas dos únicas bases alrededor de 16 y 11, que es la mitad de esos valores en valor absoluto estoy hablando. Entonces, dense cuenta cómo el incremento de temperatura genera solicitaciones importantes, ¿no? Genera unas solicitaciones que nomás hay que analizarles en algún momento. Y eso les decía en algún otro problemita que hicimos, ¿no es cierto? Bueno, en IPAR 2, sobre todo, hice un ejemplo de gradiente térmico. Esta cubierta, aquello que vi sobre todo en el alto, hagan de cuenta que esto sea una cubierta, ¿no? Hagan de cuenta que es una cubierta y que por aquí, ¿no es cierto?, va a caer nieve, ¿no? Cae nieve. Entonces, a través de esas vigas transversales que se coloca y se coloca encima después la calamina en un caso, entonces se transmiten los esfuerzos a los nudos y pueden que generen estas fuerzas, digamos. Y se analiza las situaciones debido al peso de la nieve y en algunos casos dicen el hielo, que no se considera el hielo. Pero no solamente hay que calcular el peso de la nieve o del hielo, sino hay que calcular también que si esta superficie está en contacto con el hielo, por lo menos está bajo cero, o en cero, lo más extremo, que esté en cero. Entonces, si esta estructura se ha construido a los 20 grados, por ejemplo, pues esta base ha sufrido un incremento, una disminución de su temperatura de 20 grados, lo mismo que en este caso. Entonces, esta base se ha cortado en este caso. Entonces, ese acortamiento va a generar solicitaciones en las otras bases, ¿no? En las otras bases. Y eso es importante porque, al fin y al cabo, lo que está pasando es de que se va a superponer a los efectos que tengan las cargas reales, ¿no? Entonces, en algunas bases se va a disminuir la solicitación, pero en otras bases se va a incrementar la solicitación, ¿no? Y eso puede generar el colapso de la estructura. Por eso es que les decía alguna vez que en el Alto hubo creo que hace 2 años, nevó mucho en el Alto y se cayeron varios tinglados de varios colegios. Y todos decían que no se había considerado el peso del hielo, que es más pesado que el de la nieve. Es verdad, es más pesado. Pero no pasa, pues, al menos que yo sepa, no se acumula la nieve en 1 metro en el techo, ¿no? Apenas son 30, 40 centímetros. Y el hielo, si podemos, el granizo que es hielo, tiene una densidad de 1, el agua. El hielo tiene menos, ¿no ven? Póngale 8.8. Entonces, se tiene 0.8 por 50 centímetros, son 40 4 kilonewton por metro cuadrado de sobrecarga. Y nosotros cuando hacemos el diseño de estas cerchas, generalmente cuando es una cubierta colocamos una carga de mantenimiento, que es 1 kilonewton por metro cuadrado.
¿no? Por metro cuadrado. Y entonces aquí ya se tiene una reacción más importante. Y esa carga es mucho más que la de la nieve. Y ustedes me dirán, ¿por qué no tengo más que 40, 50 centímetros? Porque cuando es más alto, esto se resbala, ¿no? Han debido ver que se caen bloques, ¿no? De hielo. Entonces, más de 50 no creo que se acumule. Quizás en esta parte horizontal, posiblemente. Pero siempre los techos tienen pendientes, ¿no ven? Entonces, uno de los efectos que hay que tener mucho cuidado es precisamente este efecto del hielo, es el gradiente térmico, es el efecto de la temperatura, ¿no? Que en este caso es lo más importante. A eso agréguenle la parte constructiva, ¿no es cierto? Que generalmente estas soldaduras en las uniones son defectuosas. ¿Quiénes las realizan? Esos maestritos que hay, ¿no es cierto?, que hacen muellería, ¿no? Donde llevan los choferes sus movilidades para que se los suelden. Esos son los que hacen las soldaduras. Y esos, la mayor parte de ellos son empíricos, que han aprendido en el tiempo. Y van a notar siempre que cuando sueldan, dan toquecitos, ¿no van a ver? O sea, un toquecito y van avanzando toquecito y de esa manera hacen el soldado. Y cuando ustedes ven esa soldadura, ven pues como algo uniforme, ¿no? Y da la impresión de que estuviera bien, incluso que tiene un engrosamiento, digamos, en ese sector de la arista. Y da la impresión que todo fuera continuo. Y eso es mentira. Pues porque nunca hacemos control de calidad de las soldaduras en estas secciones, en estos nudos. Entonces, cuando ustedes estén en su vida profesional, hagan lo siguiente. Cuando ha terminado de soldar el maestrito, después de que ha enfriado muy bien la soldadura, golpeen con un martillo esa soldadura. Fuerte. Háganlo sin piedad. Y van a ver que salta, ¿no es cierto?, una costra. Y es precisamente, son las impurezas de la soldadura. Y aparece un material brillante. Y van a ver que ese material brillante tiene unos poritos. Si tiene poritos, quiere decir que la soldadura no es continua, primero. Segundo, que el grosor posiblemente no sea el que habían ustedes especificado. Y eso viene, ¿por qué? Porque el maestrito lo que hace es golpear, o sea, toques nada más hace de la soldadura. Y por eso quedan esos vacíos. Entonces lo que van a hacer es medir la garganta que llamamos de la soldadura y ver si está de acuerdo a la característica, y si está poroso, hagan que suelte nuevamente el sector hasta que sea continuo. Por eso es que para hacer esta soldadura se necesitan expertos en soldadura. Y que yo sepa, los únicos buenos para soldadura son los de soldadores que hay en yacimientos o en las empresas petrolíferas, ¿no? Porque se han dado cuenta que para poder hacer un gasoducto o un oleoducto no tiene que haber fuga. Entonces lo que ellos hacen es una soldadura continua y después de haber soldado, lo que hacen es meter un rayos X, ¿no es cierto?, por medio del tubo y controlan que la soldadura sea uniforme a lo largo del empalme, ¿no? Pero es un equipo pesado, es un equipo caro y para una construcción como una de estas es bien difícil llevar un equipo de rayos X. Entonces, lo único que nos queda es esa metodología para poder hacer un control de la soldadura. Que yo sepa, no hay ninguna persona que haya hecho, que yo sepa, ¿no?, que haya hecho un control de las soldaduras, ¿no? Entonces, por eso es que incluso en el Palacio Legislativo que han ampliado, no han usado soldaduras, han usado pernos. ¿Por qué? Porque la soldadura es pues un trabajito muy delicado, no es fácil hacer. Entonces, para evitarse ese problema, en la presión del Palacio Legislativo han usado puro pernos, ¿no?, siendo lo más recomendable y lo más barato es la soldadura, ¿no? Y entonces, la única forma que tenemos nosotros de hacer esa soldadura, ese control de calidad de soldadura, es mediante el método que les estoy indicando. Sería interesante que cuando ustedes estén llevando metálicas, le consulten al ingeniero, al docente, de cómo se hace el control de calidad de las soldaduras. Quizás hay otros métodos. Yo, sinceramente, hace tiempo que ya no practico, ¿no es cierto?, lo que es la ingeniería, desde que me salí del departamento de Puentes y fui a trabajar completamente en la universidad. Ya muy poco he visto ya respecto a ese tipo de estructuras, porque en Puentes nosotros usamos soldadura harto para hacer obras falsas, para hacer, qué sé yo, encofrados, muchas veces hemos hecho encofrados metálicos. Entonces siempre he visto que el soldador lo que hace son toquecitos, ¿no? Nunca hace una soldadura en forma continua.
Si alguna vez, ya sería interesante que ahora que ustedes están entrando en carrera, cómprense esos, hay unos, en la 16 de julio, no hay unos CDs de mega construcciones. Cómprense esos CDs y véanlos. Y en muchas de esas construcciones, de mega construcciones, hay puentes. Y van a ver que hay señores que hacen la soldadura, pucha, pues, de una forma excelente. Hay mujeres incluso que hacen soldadura, pero lo hacen en forma continua. Nunca he visto que hagan toquecitos, ¿no? A no ser que el metal sea muy delgado, sí hacen toquecitos. Pero incluso para esos tipos de material hay una soldadura que es especial, ¿no? Cuando los materiales sean muy delgados, hay un tipo de soldadura, ¿no es cierto?, que permite hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, esa es la razón de que por muchas veces las cerchas no solamente hay que calcularlas para las cargas de servicio o para la carga de nieve o hielo, si ustedes quieren, hay que calcular también por el efecto de la temperatura, ¿no? Que es un efecto de, vuelvo a repetir, como una especie de gradiente térmico. Que esto lo vamos a volver a reparar en el caso de pórtico, ¿no? Aquí estamos analizando únicamente el efecto de digamos, una temperatura uniforme. Entonces, también a veces puede ocurrir y se puede aplicar lo mismo, que algunas basas les hayan mandado con defecto en las longitudes, ¿no es cierto? Que les hayan dado más 6 milímetros, en este caso un cuarto de pulgada, un octavo de pulgada en exceso o en defecto. Lo mismo se puede aplicar cuando tenga ese defecto, este criterio. Esto, ¿no? Entonces ya tienen datos, aquí hemos calculado, y esto estoy tomando como si fuera defecto en las longitudes, ¿no? Lo único que deben encontrar es ese delta por el esfuerzo normal virtual que aparece debido a X1, X2 en las bases que están con defecto. Y se hace el mismo análisis, ¿no? Cuando hay defectos en la longitud, que es muy corriente en estructuras metálicas, ¿no es cierto? Porque el país no tiene una empresa que haga, ¿no es cierto?, estructuras metálicas o perfiles metálicos. Tenemos que importar. Entonces, a veces puede haber un error de fabricación. Entonces, ustedes tienen que calcular qué pasaría si yo con esas bases que están en defecto de longitud la armo y qué solicitaciones aparecerían en las bases. Y veo si sobrepasan las tensiones admisibles. Si no sobrepasan las tensiones admisibles, yo armo la estructura tal cual. Porque algunas veces sí, no afecta. No afecta en nada. Por ejemplo, si hubiera un incremento de efecto en longitud en la base DE y CE, no va a afectar si esto tuviera mayor longitud que esta, porque se han dado cuenta que no han intervenido en el análisis ninguna de estas bases. No ha intervenido en ninguna de estas bases. Por lo tanto, no va a haber ningún efecto, excepto que va a haber una deformación posiblemente, pero no ha afectado en la solitación. Pero si alguna de estas bases interiores quizás tenga algún efecto en su, ¿no es cierto?, en el actuar o en el armar con ese defecto en las longitudes. Entonces, cuando se trata de defecto en las longitudes, se hace el mismo criterio que hemos hecho en este caso, donde ya tenemos los valores de las deformadas, ¿no es cierto? Y único tenemos que aplicar esto, ¿no? Este producto, digamos. Lo que decíamos, esto es trabajo. Por eso se llama el método de los trabajos virtuales y el método de esfuerzos se basa en eso. Bien, entonces, ¿qué vamos a quedar aquí? Entonces, una recomendación, repase. A mí me admira, vuelvo a repetir, estaba revisando hasta los últimos exámenes, aquí tenía que calificar los últimos exámenes. Verdaderamente, muchos de ustedes tienen problemas en dibujar diagrama de momentos, en calcular en realidad, no diagrama de momentos. Y lo único que nosotros vemos cuando hacemos un análisis de una estructura es ver siempre el diagrama de momentos final. Entonces, y aquí también tienen que saber calcular los esfuerzos normales. Y se han dado cuenta que en el problema no hemos calculado en algunos casos ni siquiera una reacción. ¿Sí? Aplicando el método de los nudos hemos calculado en todas las reacciones. Y cuando hay defectos en la longitud, se han dado cuenta que únicamente necesitamos calcular los esfuerzos en las bases que tienen los defectos en sus longitudes o el efecto de la temperatura, ¿no? En este caso hemos visto la base AF y EF. ¿Qué ocurre con esas dos bases?
y hemos utilizado esa, ¿no? Bien, pero tienen que saber calcular los esfuerzos normales, ya usando los esfuerzos normales, ya sea utilizando el método de los nudos o el método de las secciones. ¿Está bien? Entonces con esto quedamos aquí y nos veríamos la próxima clase, ¿no? Les agradezco por su atención. ¿Cómo le puedes decir? Estudien. No se queden, no es estructuras no es para aprenderse una noche antes del examen. Estructuras es practicando, ¿no? Y traten siempre de practicar. Y han visto que esto es un poco más, es fácil, pero es un poco más largo, ¿no? Por las tablas que hay que hacer, los productos que hay que hacer. Pero eso es lo que generalmente hacemos la mayor parte de las veces. Y a veces, y he visto en muchos talleres donde dicen, ¿no? Se realizan la construcción de tinglados, ¿no es cierto? Sabe cómo harán esos señores, sabe cómo calcular. Y es necesario siempre hacer esa verificación de esas estructuras para luego tener, ¿no es cierto?, alguna observación a aprobar o rechazar cada una de las celosías. ¿Está bien? Entonces, gracias por su atención y nos veríamos el próximo martes, ¿no? Que tengan un buen día. Hasta luego.